Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien donde sea que residan. Los invito nuevamente a nuestro canal para ver un nuevo video, un nuevo caso. El tema de hoy se trata de lo sucedido a una niña de 12 años en Galicia, España. El 21 de septiembre de 2013, una niña de apenas 12 años de edad, a días de cumplir 13, es asesinada por sus propios padres. El motivo del asesinato todavía es una incógnita, ya que ellos nunca lo dieron a conocer, porque jamás admitieron ser los responsables del crimen. Su nombre, Assunta Basterra Porto. Assunta nació el 30 de septiembre del año 2000 en Zhongzhou, Hunan, China. Sus padres biológicos le dieron el nombre de Fang Zhong, quienes la abandonaron en un orfanato. Cuando tenía apenas 9 meses de edad, fue adoptada por un matrimonio español formado por la abogada Rosario Porto Ortega, nacida en Santiago de Compostela, Galicia, y el periodista Alfonso Basterra Camporro, originario de Bilbao, un municipio situado al norte de España. Se habían conocido cuando ella tenía 21 años y él 26, y luego de casi 7 años de relación deciden casarse. Pasado cierto tiempo, los padres de Rosario les manifestaron que deseaban ser abuelos, ya que ella era hija única y ellos ya eran mayores. Ella era muy cercana a sus padres, tanto que había elegido ser abogada porque su padre también lo era. El joven matrimonio quería satisfacer a los padres de ella, dándoles un nieto o nieta, pero Rosario no podía tener hijos. Por este motivo decidieron adoptar y escogieron China porque los trámites de adopción son mucho más sencillos que en España y otros países. Fue así como adoptaron a la niña, le dieron el nombre de Asunta y fue llevada a su nuevo hogar de residencia, Santiago de Compostela. Asunta era una niña muy inteligente, por eso y por otros motivos llamaba mucho la atención en el entorno donde vivía. También entre las amistades de sus padres fue la primera niña asiática que había sido adoptada. Estudiaba francés, inglés, chino, gallego y hablaba de manera fluida el español. También estudiaba música clásica y danza contemporánea. Según sus maestros, en un futuro sería alguien que conquistaría todo lo que se propusiera. Todos le pronosticaban un brillante futuro, ya que reconocían sus múltiples atributos personales. Por muchos años la familia vivió muy feliz hasta que en el año 2011 la madre de Rosario fallece y en 2012, 8 meses después, también fallece su padre. Como ella era muy allegada a ellos, tal vez por ser hija única, desde ese momento Rosario, según sus amistades, ya no volvió a ser la misma. Asunta también sufrió mucho por el fallecimiento de sus abuelos, ya que ellos la querían mucho, eran muy cercanos a ella y también la colmaban de atenciones y cariño. Rosario se aferró a su hija, diciendo que desde ese momento su mayor dedicación sería ella, dedicándole más tiempo y atención a la niña. Pero a partir de ese momento su matrimonio también comenzó a tener problemas, ya que se rumoreaba que el matrimonio tenía problemas económicos y también que Rosario tenía una relación extramatrimonial. Por estos motivos, la pareja decide separarse y Alfonso opta por mudarse de Santiago de Compostela, pero cuando Rosario comienza con sus problemas de salud, este decide regresar nuevamente. Como ella tenía lupus, fue internada por un tiempo. Cuando ella sale del hospital, Alfonso le propone ayudarla con el cuidado de Asunta. Le prometió que siempre estaría con ella, siempre colmándola a ella y a Asunta de atenciones. A pesar de estar separados como pareja, como amigos se llevaban muy bien. Siempre se los veía juntos, saliendo a comer, a pasear, al parque, aparentando ser una familia muy feliz y unida. Pero en el año 2013 todo cambiaría.
La tarde del 21 de septiembre, los padres de Asunta realizarían la denuncia de la desaparición de su hija, a apenas 9 días de la niña cumplir sus 13 años. Cuando realizan la denuncia, reciben la ayuda de la policía, pero cuando la Guardia Civil los acompaña a su casa ubicada en otro municipio, muy cerca de Santiago de Compostela llamado Teo, advierten que es un lugar muy privado y comienzan a notar cosas muy extrañas. Apenas llegan a la casa, Rosario pide para ir al baño. Uno de los agentes la sigue sin que ella lo perciba y advierte que ella está manipulando una papelera que luego, al revisarla, encontrarían muchas cosas que estarían muy fuera de lugar. Más adelante se relacionaría algo de lo encontrado en la papelera con la muerte de la niña. Iban pasando las horas y Asunta no aparecía. Se hizo domingo 22 de septiembre y aproximadamente a la 1 de la madrugada, una pareja que pasaba por un terreno arbolado a orillas de una carretera encontró el cuerpo de una niña asiática. Cuando la policía llegó, la identificó como Asunta Basterra Porto. Y en un primer lugar se creyó que esta pareja tenía algo que ver con lo sucedido con la niña, ya que esa zona era una zona muy oscura y boscosa, y les preguntaron por qué decidieron pasar por allí. Ellos dijeron que venían de una fiesta en su automóvil, que habían bebido y decidieron detenerse y bajarse un momento, ya que si la policía los interceptaba en esas condiciones y conduciendo, los podría arrestar. Como su coartada era sólida, se les separó rápidamente de la investigación. La niña aparentemente no tenía señales de violencia y junto a su cuerpo se encontraron unas cuerdas de color naranja, algo que tiene mucho que ver con el contenido de la papelera que manipulaba Rosario en su casa cuando el policía la siguió. Inmediatamente se levantó el cuerpo de Asunta para realizarle la autopsia, ya que era urgente saber el motivo de su muerte, si había ingerido algún tipo de droga, si tal vez la había inyectado, si había sido agredida de alguna manera, por qué había fallecido. Luego de unos días de investigación y ante la sorpresa de la comunidad donde vivían, Rosario Porto fue detenida por ser sospechosa de estar implicada en la muerte de su hija, ya que sus declaraciones habían sido muy contradictorias. Y esto llevó a su posterior detención. Unos días después, también es detenido Alfonso Basterra, ya que lo consideraban también vinculado a la muerte de Asunta. La detención de esta pareja tendría como consecuencia que saldrían a la luz muchas cosas que mantenían de manera muy privada. Se develarían luego muchos de sus más callados y oscuros secretos. El resultado de la autopsia fue que la niña no presentaba ni signos de golpes ni de abuso sexual. Tenía algunas heridas en la cara y en el cuerpo, pero eran producto de que el cuerpo había sido arrastrado. La asfixia fue la principal causa de la muerte. Las pruebas toxicológicas dieron nuevos resultados, ampliando así la investigación. Se supo que el día que Asunta falleció, había ingerido 27 comprimidos de lorazepam y que su muerte había sido entre las 20 y las 21 horas del 21 de septiembre. No se entendía el porqué de la ingesta de 27 comprimidos de un medicamento controlado que se vende solo con receta médica de una niña de tan solo 12 años de edad. Por eso se amplió un gran abanico de investigación, creyendo en una primera instancia que el motivo del asesinato había sido económico, ya que Asunta era la principal beneficiaria de la herencia de los padres de Rosario Porto, y se decía también que por esto ella sería capaz de asesinar a su propia hija. También se creía que Rosario y Alfonso estaban pasando por problemas económicos, ya que las propiedades que Rosario había heredado de sus padres tenían un muy alto costo de mantenimiento. Sus testimonios no contribuyeron mucho en su defensa, ya que eran muy pobres de contenido y se contradecían en sus declaraciones. Rosario dijo que había dejado a su hija con su padre en su casa de Santiago de Compostela luego de almorzar y había regresado a su residencia de Teo, la misma casa que luego fueron con la Guardia Civil cuando realizaron la denuncia de la desaparición de Asunta.
Dijo que luego de eso regresó a Santiago a buscar a su hija y no la encontró, decidiendo realizar la denuncia de su desaparición. Alfonso declaró que él pasó todo el tiempo en su casa cocinando y leyendo. Según ellos, ninguno había visto a Asunta después del almuerzo. Esto se convirtió en un gran misterio. ¿Qué hizo y dónde estuvo la niña durante todas esas horas? ¿Cómo apareció su cuerpo tan lejos de su casa de Santiago y tan cerca de la casa que tenían en Teo? ¿Por qué los padres no sabían dónde ella estaba? Luego de dar sus declaraciones, el juez los imputa por homicidio con posibilidad de asesinato. De esta manera comenzaría un proceso judicial que tendría mucha repercusión tanto en España como en gran parte del mundo. Este puso a la familia en la mira y muchos se preguntaban qué papel desempeñaba el lorazepam en ese caso, ya que es un medicamento controlado por médicos especialistas que se toma para problemas de ansiedad e insomnio, pero no lo toma una niña de 12 años. Analizando el cabello de Asunta, se pudo saber desde cuándo la niña había estado tomando este medicamento. Se descubrió que fue desde el día 5 de julio. Ese día coincidía con una declaración que hizo Rosario. Dijo que ese 5 de julio de 2013 encontró a un individuo vestido de negro que había entrado en su casa en la habitación de su hija, tratando de matarla, pero como ella llegó a tiempo pudo evitar que le hiciera daño. Piensa que él logró entrar a la casa porque Asunta había olvidado las llaves puestas en la puerta. Este suceso la niña le contaría a una amiga en el colegio. Rosario dijo que no había denunciado este hecho a la policía para evitar que su hija pasara por momentos difíciles al realizar declaraciones. Lo extraño es que coinciden las fechas, el suceso en la casa con el comienzo de la ingesta del lorazepam por parte de Asunta. Se pudo saber también que cuando consumía más dosis de este medicamento coincidía con las noches que se quedaba a dormir con su padre, ya que él era quien se encargaba de comprar los medicamentos. Según lo que luego se pudo saber, Alfonso concurrió a 5 diferentes farmacias a realizar las compras de este medicamento con recetas diferentes realizadas por diferentes médicos, diciendo que el mismo era para su ex esposa, pero a ella le recetaron lorazepam recién el día 30 de julio, no el 5, 25 días antes. Compró 200 comprimidos en tan solo 2 meses. Lo que le recetaron a Rosario fue una pastilla diaria. Por lo tanto, en 2 meses no podía tomar 200 comprimidos, sino tan solo 60. Asunta decía que en realidad no le decían qué le estaba pasando cuando ella preguntaba por qué le daban esos medicamentos. Pero ella pensaba que tendría algo más que eso, ya que era una niña muy inteligente y no la podían engañar tan fácilmente. Asunta iba somnolienta a todas las clases que concurría, a música, a idiomas, al colegio. Su pediatra luego declaró que ella no tenía ninguna alergia. También se llegó a pensar que Rosario tenía que ver con la muerte de sus propios padres, ya que habían pasado solamente 8 meses entre una y otra muerte. Se los habría cremado muy rápidamente y ella solicitó que no se les hiciera la autopsia. Esto son solo suposiciones, ya que no se tienen pruebas. La defensa de Rosario presentó el testamento de los padres de ella, que había sido redactado en 1975, cuando los padres de Rosario ni se habían conocido todavía, diciendo que no era lógico que Asunta fuera la heredera universal cuando se podía ver claramente la fecha de su edición. También se llegó a pensar que Rosario, al enterarse de que sus padres tenían la intención de dejarle el 100% de su herencia a su nieta, había decidido asesinarlos antes de que ellos pudieran cambiar el testamento. Las muertes de sus padres fueron sorpresivas e inesperadas, ya que no padecían ninguna enfermedad. Esto quedó solo en sospechas porque no se tenían bases para justificarlas, ya que el testamento estaba todo a nombre de Rosario.
La defensa de Rosario se basó en que se encontraron manchas de semen en la camiseta que llevaba Asunta el día de su muerte, queriendo dar a entender que un tercero había matado a la niña. Ella no presentaba signos de abuso sexual, pero de todas formas querían justificar esas manchas como que algún pervertido le hubiera hecho algo a la niña. Cuando se analizaron estas muestras, se pudo saber que era de un chico que vivía en Madrid y que en el momento de los hechos se encontraba a muchos kilómetros de Teo. Tenían varios testigos que lo situaban en Madrid, además también tenía un ticket de compra que había realizado ese día a esa hora. Por eso era imposible que él estuviera allí. Lo entrevistaron y él dijo que jamás había visto a Asunta y que no la conocía. Funcionarios del laboratorio dijeron que ellos habían cortado un preservativo con la misma tijera antes de cortar la blusa y no la habían limpiado bien antes de volver a usarla, y tal vez por eso esas pequeñas muestras habían quedado allí. Como eran manchas muy pequeñas y no tenían ADN de su padre, esta prueba se descartó. La defensa de Rosario sugirió que estaban tratando de armar un caso para inculpar a sus padres y que debían de tomar las manchas encontradas como línea principal de la investigación del caso. Pero este tema ya no se volvió a tocar porque pareció irrelevante. La defensa presentó a una pareja de testigos que vivía cerca de la zona de Teo donde se encontró el cuerpo de Asunta. Estos dijeron que cerca de las 23 horas pasaron varias veces por el lugar donde se encontró el cuerpo de la niña y no vieron nada. Con este pequeño espacio de tiempo les daría la oportunidad a Alfonso y Rosario de declararse inocentes, porque desde las 22 horas, cuando realizaron la denuncia, fueron acompañados por la policía de forma constante hasta que se encontró el cadáver a la 1:30 de la madrugada. Por eso se pensaba que era imposible que hubieran sido ellos los que habían depositado el cuerpo luego de las 22 horas. La acusación presentó una fotografía hecha bajo la norma 3200 ISO, mostrando un paisaje oscuro, argumentando que cualquiera que pasara por allí no se habría dado cuenta de que el cuerpo estaba en ese lugar. La defensa también tenía su fotografía hecha con la norma 32600 ISO, diciendo que esta era la más parecida a la sensibilidad del ojo humano, con la que sí se apreciaba un pequeño bulto que la pareja podría haber visto al pasar por el lugar. Hay discrepancia en cuanto a la visibilidad de la fotografía. Hay quienes opinan que está muy clara y quienes creen que está muy oscura. Volviendo al tema del abuso sexual, Alfonso Basterra estaba involucrado en cosas dudosas. La policía investigó cada una de las propiedades de la familia, incluido el apartamento donde él vivía después de haberse separado de Rosario. En el lugar no se encontró nada, ya que era un lugar relativamente pequeño donde no había muchos muebles. Luego debieron realizar una segunda revisión, ya que no se había encontrado una computadora portátil ni un celular que pertenecieran a Alfonso. La segunda vez que la policía entró, advirtió que al entrar lo primero que se podía ver era la computadora dentro de su funda. Aparentemente estuvo todo el tiempo allí. Encontraron también el teléfono de Alfonso que no habían visto la primera vez. Esto les pareció muy extraño. Lo confirmaron cuando revisaron la computadora, dándose cuenta que se había formateado el disco duro y se habían borrado muchos archivos. ¿Por qué? No se sabe. Lograron luego recuperar algunos archivos, lo que les permitió darse cuenta de algunas cosas que Alfonso había omitido en sus declaraciones, y dejarían muy sorprendidas a las autoridades. Alfonso tenía en su computadora muchas fotografías de mujeres asiáticas, descubriendo así que él tenía algún tipo de fetiche con mujeres de esa parte del mundo. ¿No les pareció muy extraño, ya que era un hombre mayor, separado de su esposa, y podía ver las fotografías que quisiera? Lo que más tarde los impresionó fue que revisando las fotografías encontraron muchas pertenecientes a su hija. Pero esas fotografías no eran fotografías comunes de una niña de 12 años, sino que hubo una especialmente que llevó a la policía a enfocarse más en Alfonso.
La niña estaba con un traje de bailarina color púrpura, con unas mallas negras caladas, tirada en un sillón en una posición aparentemente sugerente. Ambos padres dijeron que Asunta había pedido que le tomaran esa fotografía luego de haber salido de un recital realizado por ella. Alfonso dijo también que esa fotografía la habían tomado con el teléfono de Rosario. Hay también otra foto que no aparece en los medios, pero se utilizó en el juicio, donde Asunta aparece envuelta en una sábana como si estuviera amortajada. En esta fotografía parecía que la niña estaba muerta, llegando el juez a pensar que los padres fantaseaban con matar a su hija. Ellos volvieron a decir que cuando sacaron esa fotografía estaban jugando a los zombies y Asunta había pedido que le sacaran esas fotos, ya que le gustaba guardar esos recuerdos. Encontraron otra fotografía de Asunta acostada en la cama, aparentemente con la mirada perdida, como si estuviera drogada. Los padres volvieron a reiterar que ahí también estaban jugando, diciendo nuevamente que la niña había pedido que le sacaran esas fotos. Se llegó a pensar que como Asunta era una niña muy hiperactiva, los padres ya no podían hacerse cargo de ella, ya que cuando sus abuelos vivían, la niña pasaba la mayor parte del tiempo con ellos, y cuando estos fallecieron, Rosario tuvo que ocuparse más de ella, hacerse más cargo, hacer todo lo que hasta ese momento hacían sus abuelos. Todo esto le quitaba mucho tiempo que en definitiva estaba acostumbrada a utilizar en otras cosas como salir con amigas, viajar, etc. Como la niña era tan inquieta, se llegó a pensar que la medicaban para que se tranquilizara y se durmiera. Asunta le comentó a una de sus amigas del colegio que en una ocasión había pasado 2 días durmiendo. No asistió en muchas ocasiones a sus clases musicales. Les escribía a sus profesores diciéndole que se encontraba cansada, con malestar o con sueño. A pesar de que los padres la drogaban de esta manera, le permitían salir en esas condiciones. Por eso se llegó a pensar si no temían que alguien de su entorno encontrara en esas condiciones a la niña, ya que la conocían y no era normal verla así, y se dieran cuenta de lo que estaba pasando y se descubriera lo que hacía. La defensa de ambos se basó en que ellos eran inocentes y había sido un tercero quien había matado a la niña y no ellos. Otra cosa que se tuvo en cuenta en la investigación fue la papelera que Rosario había estado manipulando en su casa cuando el policía la descubrió, ya que entró a la casa detrás de ella luego de que el matrimonio hiciera la denuncia de la desaparición de Asunta. En esta papelera encontraron unas mascarillas, pero lo más importante y sospechoso fueron unas cuerdas de color naranja exactamente iguales a las que se encontraron en el lugar donde se encontró el cuerpo de la niña. Nuevamente los padres se defendieron diciendo que la niña acostumbraba a jugar con ese tipo de cuerdas, ya que hacía manualidades, nudos, etc. Aseguraron que si estaba en la papelera era porque seguramente Asunta la habría tirado allí, y si estaba junto al cuerpo era porque seguramente Asunta tendría algún trozo de esa cuerda en alguno de sus bolsillos cuando fue llevada a ese lugar. También se escucharon conversaciones de Rosario y su esposo luego de ser detenidos, lo que hizo pensar mucho en la culpabilidad de ambos en el asesinato de la niña. Rosario le dice a su marido: «Vaya juego los tuyos. ¿Te ha dado tiempo de deshacerte de todo?». Él le responde de manera hosca y cortante que se calle porque los pueden estar escuchando. Este diálogo hizo pensar mucho a quienes acompañaban y estaban muy atentos al juicio. La policía decidió hacer una cronología de los hechos para comprobar si lo que decían ambos por separados concordaba. Para lograrlo se basaron en testimonios y registros de cámaras de seguridad. La cronología realizada fue la siguiente: 13:55, Asunta deja su casa. 14, Asunta pasa ante la cámara de una sucursal bancaria camino a casa de su padre con quien va a almorzar. 16:59, el primer teléfono del padre registra una llamada desde su casa. 17:21, Asunta pasa frente a la misma cámara de regreso a casa de su madre. 17:28, pasa caminando también de vuelta Rosario Portos hacia su casa. 17:38, el teléfono de Asunta
situado en la casa de su madre en Santiago de Compostela, registra una conexión. 18:12, Rosario Porto vuelve a aparecer en otro foco entrando en el garage de su vivienda. 18:23, la niña es vista por unos conocidos en compañía de su padre, Alfonso Basterra, en las proximidades de la vivienda de Rosario. 18:22, el coche conducido por Rosario rodea una rotonda camino de Teo. Dentro del coche se ven las figuras de ella y su hija. 18:35, la alarma de la casa de Teo es desconectada. Entre las 19 y 20 horas es la hora estimada de la muerte de Asunta, según los forenses. 19:29, la madre hace una conexión de datos de Internet. 20:47, el primer teléfono del padre registra una conexión. 20:53, la alarma de la casa de Teo se vuelve a conectar. A esa hora aproximadamente, un vecino saluda a Rosario en coche, pero no ve a la niña. 21 horas, el padre de Asunta aparece en las cámaras pasando una y otra vez, hasta en 9 ocasiones, por delante del objetivo de la sucursal bancaria. 21:05, el teléfono de Asunta registra una conexión a la que siguen en torno a una veintena de varios teléfonos hechas por su padre. 22:31, los padres denuncian la desaparición de Asunta en la comisaría central de Santiago de Compostela. 0:39 aproximadamente, un vecino pasa cerca del lugar donde más tarde sería encontrado el cadáver sin ver nada extraño. 1:30 aproximadamente, una pareja de jóvenes que se dirigen a la parroquia de Osa encuentran el cuerpo de la niña. 1:39, la Guardia Civil recibe el aviso de que 2 personas afirman haber encontrado un cadáver. A la hora 7 del día siguiente, se procede al levantamiento del cuerpo. La mayor incógnita es por qué los padres de la niña habían mentido sobre lo que habían hecho ese día, defendiéndose Rosario al decir que padecía de lagunas mentales, diciendo que muchas veces se olvidaba de cosas que había hecho que es confirmado por su psiquiatra, quien dijo que en varias ocasiones había tenido fallas en su memoria. Después de eso, dijo haber recordado los hechos. Dijo que Asunta le había pedido que la llevara a la casa de Teo, pero se aburrió y le pidió que la llevara nuevamente a la casa de Santiago. La distancia que existe entre Santiago y Teo no es muy grande, pero no es adecuada para que una niña de 12 años fuera sola. Así que Rosario la dejó más cerca para que la niña pudiera ir sin preocupaciones, y eso fue lo que Rosario declaró para justificar que los vecinos la hayan visto regresar sola en el auto. Sus padres siempre afirmaron y declararon que son inocentes y que nunca drogaron a su hija. Pero lo extraño es haber comprado tanto lorazepam y que justamente esa fuera la sustancia que se encontrara en cantidades alarmantes en el cuerpo de Asunta. La deducción que sacó la policía fue que ese día le dieron más medicación de lo que le daban siempre y luego decidieron asfixiarla. El móvil de este crimen no está claro todavía. No se sabe si solo fue un accidente, si fue económico, si fue de carácter sexual, o si ya no se querían hacer cargo de ella, ya que estaban en proceso de divorcio y seguramente tenían que compartir responsabilidades sobre la niña. Para el juez, todas las pruebas llevan a la culpabilidad de los padres, no le quedan dudas y dicta su sentencia. El tribunal los declaró por unanimidad culpables del asesinato de Asunta, concluyendo que el método que usaron para asesinarla fue sedarla durante meses y el día de los hechos la asfixiaron por sofocación. Le aplicaron una pena de 18 años a cada uno por asesinato con alevosía. Es la pena máxima que se aplica en España en casos de filicidios. Filicidio es cuando los padres matan a sus hijos. Ellos continúan afirmando su inocencia al momento de la sentencia y por varios años después. Rosario se justificó diciendo que todas las pruebas habían sido manipuladas para que ellos aparecieran como culpables. Por ejemplo, que usaron las fotografías de la niña, que según ella habían sacado de contexto e interpretado de manera que ellos parecían culpables. Se basaba
en que se hallaron manchas de semen en la camiseta de Asunta, interpretando que si guiaban la investigación por ese camino encontrarían al verdadero culpable y que sin embargo habían dejado de lado esa prueba para enfocarse en ellos y condenarlos. Lo que no estaba a su favor era el suministro de medicamentos a la niña. Nunca justificaron ni aceptaron que medicaban a la niña. No podían decir que no eran ellos, porque en una ocasión Asunta le dijo a una compañera de colegio que su madre le daba un polvo blanco muy amargo para una supuesta alergia que en realidad no existía. No podía decir o suponer que era otra persona que se lo daba. También se demostró que Alfonso realizó muchas compras de este medicamento. Actualmente, Alfonso continúa cumpliendo su pena, mientras que Rosario se quitó la vida el 18 de noviembre de 2020, ahorcándose con el cordón de su bata en la prisión de Breva, Ávila. Asunta era una niña brillante, estudiosa, responsable, muy inteligente y con un prometedor futuro. Los responsables del orfanato que le entregaron a este matrimonio aparentemente perfecto para desempeñar el papel de padres, de amarla, de protegerla, como lo haría cualquier padre, jamás pensaron que la niña fuera a tener ese fatal destino. Ellos confiaron en que sus nuevos padres le darían amor, seguridad y protección a la niña. Pero el tiempo fue pasando y todo fue cambiando. El matrimonio se fue desgastando y ellos aparentemente ya no querían hacerse cargo de la niña, ya que estaban en proceso de divorcio y después de varios años de matrimonio ya no querían responsabilidades que les limitaran su libertad personal. Esto se deduce, ya que como ellos nunca admitieron la responsabilidad de haber asesinado a Asunta, es obvio que tampoco van a dar explicaciones sobre el móvil del crimen. Esto todavía es un misterio. Los casos de violencia, principalmente aquellos que involucran a niños, son muy difíciles de procesar. Nunca se entiende por qué se realizan estos hechos tan atroces a personas tan vulnerables e indefensas como lo son los niños. Se supone que cuando se tiene un hijo, ya sea natural o adoptado, se lo debe amar, proteger, orientar, educar, brindarle todo lo que él necesita para que en un futuro sea una persona feliz, independiente, realizada y segura de sí misma. Adoptar a un niño es un acto de amor y como tal se debe conservar por el resto de su vida. Una barbarie como la que vimos hoy es inadmisible. No se puede describir con palabras la impotencia que se siente ante hechos como este. El gran protocolo que existe al adoptar un niño se basa principalmente en asegurar el futuro y la salud tanto física como psicológica del niño que es adoptado, teniendo los futuros padres que someterse a diferentes exámenes psicológicos y tal vez realizando también un seguimiento posterior a la adopción. Al ser más fácil la adopción en China, quizá los exámenes que se realizan a los futuros padres no sean tan estrictos y terminan sucediendo casos tan tristes y siniestros como este. Sin nada más que decir, me despido de ustedes agradeciéndoles por haber visto este video y deseándoles una feliz jornada. Nos encontraremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.